la clase, vamos a comenzar a grabar y les voy a compartir un videillo. ¿Dónde está esto? Deme un segundo, deme un segundo. Esto, compartir sonido de la computadora. Ya, ahí estamos. Comerciales, ahora sí. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Advertising is... No, no es este video. Este es. He just took a bowl, put a handle on it, stuffed it with horsehair, and covered it with, guess what, Gensaflies, goose skin. So he finally made use of his name. I don't know why he used goose skin, but it must have worked really well. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ya. Because Bibles that are still in existence are just beautiful. So this is the way he would roll the ink onto the ink ball. By turning, rocking, and rolling it onto the ink ball. So hence we know that Gutenberg was the first rock and roller. Now he used 2 ink balls because that would speed up the process of inking. So he has to rub the ink balls together so that they're both exactly the same. We've got to get the ink perfectly smooth over the whole surface of the ink ball, the same thickness, and evenly distributed. And so rolling up the balls did take a little practice and a little skill, and also a little time to get it just right. What do you think? Does that look pretty smooth? Very nice. These are Gutenberg lollipops. How about a lick? The person that did this became known as the beater. And of course, it took a little practice and skill to do this, because we have to get a little ink on every letter, and we can't get too much on the letter because that would just fill it in. Get a good impression for you guys and gals. So I'll take a little time here to get it well inked. How many did you print in the first did you mention that? Okay, I think we're about ready to go. We printed What's the next? How many? 120. Oh, yeah. You don't want me to... Don't interrupt me, please. Okay, now I forgot where I was at. You were asking us the next I'm step. inking the type, okay. What's the next thing he has to have to print on? Paper. Well, something to print on. He printed about 180 copies of that first Bible, 40 of them on animal skin, and the rest of them he was able to print on paper. Paper had just been invented in China and had come to Europe through Italy. Now the paper was being made for the scribes, and so it was hard and slick, didn't work very well with Gutenberg's oil-based ink. So he had to soften the paper by dampening it. Now I knew that if he just laid a sheet on like this and rolled it under there, he couldn't make, and roll it into, let's see. He's got to figure out how to print on the other side and line it up exactly. And so here's the answer to that problem, the tympan and the frisket. We'll open it up here. This is called the tympan. It's just leather over a frame that provides a place for us to put our paper on. These little points called duckbills position it up and down. And then the mark left and right here. Now watch this. These pins poke through the paper.
And when he prints on the other side, he puts the paper back on through those same holes. And that gives him perfect alignment between the front and the back. It's still basically the same system that's used on printing presses even today, pin register. Now the frisket comes down to hold the paper against the tympan. It's cut out there where we're going to print. It also allows us to lift that paper back up off that sticky type without smearing it or tearing it because it's damp. So we're ready to fold the bed of the press under the platen. The next thing that happens is we pull the handle, which turns the screw and lowers the platen and presses the paper against the inky type. The person that did this was called a very exotic name, the puller. So we're going to have some of you guys and gals be pullers. We're going to make 2 impressions. So let's have, why don't you come and do our first impression. 2 hands up there and pull it towards you as Hard as you can. Try to make a good impression. Don't break it. When President Monson was here, he pulled that thing, and I said, don't break it. About brought the house down. He really pulled it, though. He moved the press a little bit. Okay, now notice the size of the platen is really quite small. Because the bigger the platen is, the more power it takes to get sufficient impression. So I just press on, to make a good impression. That's what Gutenberg did. Oh, that sounds pretty good. It's hard. Did it? Yeah, how'd you like to do that all day long? You'd have some arm muscles. All right, now we're going to roll it out. Now listen quietly, and you can hear the frisket lift that paper This is called off that sticky the top. press kiss. Oh boy. We did pretty good. Así que, Did a pretty good inking job and a pretty good pulling job. chicos, ese video que ustedes acaban de ver fue la primera impresora que se inventó en la historia de la humanidad. ¿Ok? Fue conocida como la imprenta de Gutenberg, creada por el señor Gutenberg en Alemania en el año 1453 aproximadamente. Este señor permitió que la Biblia, que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueran publicados alrededor de todo el mundo, lo que contribuyó a la alfabetización de toda la población de todos los lugares. Entonces, estamos ante la primera impresora del mundo, así se imprimía en ese tiempo, y antes de imprimir los textos así, los textos se escribían a mano. Entonces, en el tiempo que alguien escribía un libro a mano, podíamos, con esa impresora que ustedes vieron, imprimir 500 textos en la misma cantidad de tiempo. Entonces fue un avance gigantesco para el predominio católico de toda la población, no solo de Europa, sino que de América, porque tenemos que recordar que en esa época, un poquito más adelante, vamos a tener el descubrimiento de América. Entonces, para llevar todos esos textos católicos, ¿cierto?, a el Nuevo Mundo, era necesario utilizar esta imprenta. Entonces, la invención de esta imprenta, chicos, fue un invento revolucionario para la época. Fue como el celular en nuestra época, ¿sí? Porque el celular a nosotros nos permite también adquirir nueva información, ¿cierto?, nuevos conocimientos gracias al Internet. Pero en esa época, como no había Internet, ¿cierto?, el conocimiento se adquiría a través de los libros. Entonces, poder imprimir de alguna manera, ¿cierto?, un libro en una cantidad de tiempo mucho menor a la que se tenía antes, porque antes teníamos que transcribir el libro, ¿cierto?, fue un invento revolucionario que ayudó al crecimiento cultural de toda la población. ¿Sí alguien había levantado la mano? ¿Alguna duda? ¿Vicente parece que había sido? La levanté sin querer. Ah, ok. Pero eso, chicos, esa fue la invención de la imprenta. Y hoy ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros hablamos de la Reforma Católica, ¿cierto? La Reforma Protestante y cómo esta revolucionó a todo Europa. Y la religión católica, como les digo, no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo se le iban los fieles a otra religión, por cierto. Los tipos empezaron a hacer cosas. Y con esta imprenta de Gutenberg, ¿cierto?, permitieron hacerle muchas cosas a toda la población. Los tipos se dieron cuenta, reconocieron el error en el aspecto de que tenían mucho poder y que no estaban utilizándolo para el bien de la comunidad. Entonces los tipos empezaron de alguna manera a ayudar a la población enseñándolas a leer y escribir. Obviamente que les iban a enseñar a leer y escribir la Biblia, por cierto, porque era su texto religioso. Entonces si un cura, cierto, te enseñaba a ti a leer y escribir, obviamente le ibas a agradecer mucho a él, y obviamente te ibas a creer la religión que él te estaba incentivando, ¿cierto?
Pero esta imprenta no solamente ayudó a la religión católica, sino que ayudó a todo el humanismo. Tenemos que recordar que estamos en una época de renacimiento, en la cual existen los textos griegos, ¿cierto? Existen los textos romanos, existen los textos de toda la antigüedad clásica, ¿cierto? Que están de alguna manera rondando en las tinieblas, se podría decir, ¿cierto? En la oscuridad, ¿cierto? En todas las ciudades, principalmente Venecia, Florencia y Roma. O sea, Venecia, Florencia y Roma, sí, estaba bien. Entonces, súper importante la imprenta de Gutenberg, me interesaba que la conocieran, que la vieran cómo funcionaba, ¿cierto? Y aunque se vea como una maquinita antigua, ¿cierto? Que ya no tiene cavidad en esta época tecnológica, para su época, ¿cierto? Fue un invento revolucionario. Ok, entonces ahora vamos a ver la reacción católica. ¿Qué hicieron los católicos para parar un poco, ¿cierto? El protestantismo que estaba pregonando Martín Lutero. Las medidas que tomaron, chicos, fueron principalmente mucha censura a los textos de Lutero. Estamos viendo las negativas. Mucha censura a los textos de Lutero. Volvió a funcionar el Tribunal del Santo Oficio, ¿cierto? Este tribunal que condenaba a herejes, que condenaba a brujas, que condenaba a paganos, ¿cierto? Cualquier persona que estuviera en contra de la religión católica, ¿cierto? Era condenado por el Tribunal del Santo Oficio. Y si no quiero indagar mucho en ese tema, pero si, por ejemplo, ustedes también pueden ver cuáles eran las condenas, las torturas que hacía la religión católica, se van a dar cuenta que eran bastante brutales y bastante grotescas. No sé en qué mente, ¿cierto?, podría caber de que Dios permitía esas cosas, pero bueno, se permitió en esa época. Entonces, la Contrarreforma, o también denominada Reforma Católica, es el nombre dado al movimiento creado en el seno de la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero. A partir del año 1517, en 1543 la Iglesia Católica Romana convocó el Concilio de Trento. ¿Qué es el Concilio de Trento, chicos? El Concilio de Trento es básicamente el papel, ¿cierto? El documento que acredita oficialmente todas las cosas que la Iglesia Católica aprobó para ir en contra, ¿cierto?, de esta reforma protestante. El Concilio de Trento se realizó desde 1545 a 1563 después de Cristo y fue convocado por el Papa Paulo III y es la reacción oficial de la Iglesia Católica ante los numerosos problemas que afectaban. Esta reacción recibió el nombre de Contrarreforma, ¿ok? Súper importante, lo voy a mencionar toda la clase. Las principales decisiones del Concilio de Trento fueron las siguientes. La reorganización del obispado y las parroquias. Aquí tenemos que entender, ¿cierto?, de que esto era como los cambios que se hacen en las alcaldías cada 4 años. Porque, por ejemplo, un alcalde no puede estar durante más de 4 años siendo alcalde, porque si no, ¿cierto?, va a tener mucho poder y se le va a subir a la cabeza. Entonces, súper importante que haya un cambio, ¿cierto?, una renovación, y la iglesia también lo entendió. Entonces fue cambiando constantemente, ¿cierto?, a los obispados, ¿cierto?, a los curas, a los papas, ¿cierto?, que tenían, y los fueron cambiando. Súper importante que hicieran eso para que no hubiera corrupción en la iglesia. Pero tenemos que recordar que ellos lo que querían eliminar era la corrupción en la iglesia. También está por dicho, ¿cierto?, que las indulgencias, ¿alguien recuerda lo que eran las indulgencias? ¿Las vimos en la clase pasada? Que fue el inicio de Martín Lutero para iniciar su reforma protestante. ¿No? ¿Nadie recuerda lo que eran las indulgencias? Bueno, las indulgencias, chicos, eran de alguna manera pagos que hacía la gente cuando era condenada por el Tribunal de Santo Oficio. Por ejemplo, a mí me condenaron por tráfico de especias en Medio Oriente, yo le pago a la iglesia cierto dinero para que Dios perdone mis pecados. Y obviamente todos sabemos que la religión no funciona así, por cierto, como que la religión tiene que hablar de la redención del alma y no la redención del dinero. Entonces, súper importante. Se fortaleció el Tribunal de la Inquisición y la creación de índice de libros prohibidos. La censura, chicos, una característica de los pueblos que se da en todas las épocas de la historia. Tenemos censura en la historia de Chile, tenemos censura en la historia universal, ¿cierto? Tenemos censura en diferentes partes de la historia. Pero para este caso la censura fue aplicada por la Iglesia. ¿Y qué textos censuró la Iglesia? Por supuesto que los textos de Erasmo de Rotterdam, los textos de John Wycliffe, los textos de Juan Calvino, los textos de Martín Lutero, ¿ok? Obviamente iba a condenar esos textos y para ellos esos textos eran herejes, eran paganos, entonces debían no ser leídos por la gente. Léete la Biblia, por favor, amigo, léetela, por favor, pero no te leas esos textos de Martín Lutero porque son el demonio. Entonces, como que eso era lo que pregonaban, ¿cierto? ¿Qué más?
la afirmación de las Sagradas Escrituras y la tradición como fuente de revelación o criterios de fe. Tenemos que recordar que la Iglesia Católica también aceptaba la Iglesia, o sea, también aceptaba la Biblia, ¿cierto?, como la palabra de Dios. Entonces, esta era de alguna manera la fuente, la fuente, ¿cómo decirlo?, la fuente de la sabiduría, por cierto, como que de la Biblia salía todo lo que necesitaba saber el ser humano, entonces no necesitaba más. Sin embargo, tenemos que recordar que debido al Renacimiento, esta afirmación fue cuestionada constantemente, pero en Europa. Tenemos que recordar que en este momento también tenemos a pasos, o tenemos a unos añitos nomás, estamos cerquita del descubrimiento de América. Entonces la religión católica dijo, ajá, nuevos vasallos que tienen que ser catolizados. Entonces los tipos como que dejaron de fijarse principalmente en la gente de Europa y empezó a conquistar o catolizar a la gente de acá de América. Y por eso es que nosotros tenemos grandes cantidades de religión católica en toda América. América del Sur principalmente, porque la otra América fue conquistada por los ingleses. ¿Qué más? La reafirmación de los 7 sacramentos y de la superioridad de la autoridad del Papa sobre el concilio. Súper importante, tenemos que recordar que los protestantes no reconocen, ¿cierto?, la figura ni de las vírgenes, ni de los santos, ni de los sacramentos, porque esas cosas para ellos no salen en la Biblia, por lo tanto no existen. Sin embargo, alguien que sea de religión católica, yo la verdad no los conozco muy bien, pero sí sé que son 7 sacramentos, ¿cierto? Ahí está la primera comunión, ¿cierto?, la confirmación, el bautismo, el matrimonio, y otros 4 más, ¿cierto? Que no, o sea, otros 3 más que yo no me los sé, pero alguien que sea católico probablemente los debe conocer, po. Entonces, esos 7 sacramentos para ellos eran oficiales y representaban de alguna manera la manifestación de la cultura católica en todo el mundo. Entonces, para ellos también era súper importante que se pregonara. Y con todos estos cambios que estaba haciendo la iglesia, también comprendió que los monjes, ¿ciertos?, tenían que estar con el pueblo, ¿sí? Como que no tenían que estar ¿cierto?, en su parroquia, escuchando a la gente desde la parroquia. No, los curas tenían que recorrer el mundo ayudando a la gente. Y por lo tanto se crearon, en base a esto, órdenes religiosas. ¿Qué orden religiosa? Muchas. Tenemos los capuchinos, las carmelitas descalzas, los ursulinas, los teatinos, los paulistas, pero los que más me interesan a mí y con los que se queden van a ser los miembros de la Compañía de Jesús o los jesuitas. ¿Y por qué me interesa que se queden con la Compañía de Jesús o los jesuitas? Porque fueron los que llegaron a América y fueron los que de alguna manera predicaron la palabra de Dios, del Dios cristiano, ¿cierto?, acá en América. Y entonces los tipos también tenían muchos escritos, ¿cierto?, sobre los mismos habitantes que teníamos acá en América. Entonces, queramos o no, le debemos muchos a ellos sobre saber cómo eran nuestros antepasados acá en América. Entonces, súper importante igual que los conozcamos. Y entonces la Compañía de Jesús, chicos, va a ser la representación de los curas con el pueblo. Son de alguna manera la primera línea, se podría decir, de los curas en esa época, ¿cierto? Las órdenes religiosas. Entonces, súper importante. En cuanto a la disciplina eclesiástica, se estableció la obligación de residencia de obispos, abades, en sus diócesis y abadías, lo que significaba la supresión de la acumulación de cargos e instrucción de los futuros sacerdotes. Como que ahí la iglesia emparejó la cancha de alguna manera, ¿por cierto? Como que le dijo, no, todos somos curas, todos somos religiosos, y el único que tiene un poder absoluto sobre nosotros es el Papa. ¿Sí? El Papa era como la máxima autoridad. Entonces, súper importante, chicos, los miembros de la Compañía de Jesús. Si alguien pudiera colocar en Google, ¿cierto?, la Compañía de Jesús o jesuitas, ¿cierto?, y colocar la imagen de cómo eran estos tipos, les va a quedar bastante claro. De hecho, el Papa que está en la actualidad, ¿cierto?, gobernando, era jesuita, era de la Compañía de Jesús. Entonces, este cambio que hubo en el clero en esta época sigue predominando hasta el día de hoy. Entonces, súper importante igual que lo tengan en consideración. La Compañía de Jesús, chicos, se convirtió en un firme soporte de la Iglesia de la Contrarreforma. Los jesuitas se caracterizaron por su rígida disciplina, su sólida preparación intelectual, su espíritu de lucha contra la herejía, su profunda vida espiritual, su influencia social a través de las enseñanzas y su expansión, y esto es lo más importante, su expansión misionera por América y Asia y por todo el mundo prácticamente. Y los tipos, ¿cómo iban a ir pregonando la Biblia, cierto? Gracias a
la imprenta de Gutenberg, por cierto, porque Gutenberg les permitía generar muchas Biblias, entonces por lo tanto permitía generar muchos jesuitas para pregonar la palabra de Dios en todo el mundo. Entonces, ese fue, se podría decir, el movimiento en el Juego de Tronos, se podría decir, ¿cierto?, del mundo, el movimiento que hizo la iglesia para combatir el protestantismo, ¿sí? Como que le dijo a toda la gente de la Compañía de Jesús, vayan al mundo a cristianizar el mundo. Como que ya dijeron, de hecho hay un texto, una cita que leí hace un tiempo, que un tipo decía que ya como que Europa estaba como podrida, como que estaba corrompida por el protestantismo, por el paganismo y la herejía. Entonces como que los cristianos, ¿cierto?, los católicos teníamos que dejar de lado Europa y empezar a catolizar Asia, empezar a catolizar América. Entonces, como que los tipos ya como que dijeron, ya dejen a Europa así, si Europa ya no vamos a poder convencerlos de que la religión católica es la mejor, como que déjenlo ahí haciendo lo que ellos quieran hacer. Entonces ahí por eso se enfocaron en estas nuevas tierras, ¿cierto? En colonizar estas nuevas tierras. Entonces, esa fue la misión que ellos tuvieron. La queramos o no, fue la religión católica la que nos dominó durante mucho tiempo. De hecho, creo que Chile se volvió un país laico después de los primeros 100 años. Entonces, es súper importante. Y hasta el día de hoy, a pesar de que seamos un país laico, la iglesia sigue teniendo bastante poder en el mundo chileno. Entonces, no podemos dejarlo de lado. Forma parte de nuestra cultura, ¿cierto? Entonces, súper importante igual que lo tengamos en consideración. Y el Tribunal del Santo Oficio, ¿cierto? La Inquisición fue restablecida en España en el año 1471 y buscó frenar y corregir las herejías. Buscaba controlar las almas de Dios, la cual habría sido creado por el Papa Inocencio II. Entonces tenemos que tener en cuenta, chicos, que la Iglesia Católica tomó ciertas medidas en torno a la doctrina y también en torno a la administración. ¿Qué es la doctrina? La doctrina, chicos, es de alguna manera el conocimiento cultural que puede pregonar la iglesia. Es como el trabajo que hace la iglesia, de alguna manera. Por ejemplo, poniéndolo en términos súper peyorativos, ¿cierto? La doctrina sería como, no sé, cómo Falabella vende productos. Y la administrativo sería cómo Falabella administra la forma en que vende esos productos. Lo mismo pasa con la iglesia. Sé que suena muy peyorativo, pero es para que entiendan un poco la analogía, ¿cierto? Entonces, en términos doctrinales, la iglesia, ¿cierto? Tenía a la Compañía de Jesús, ¿cierto? Tenía a la Biblia, tenía a la Eucaristía, y tenía a los 7 mandamientos, tenía a las vírgenes y tenía a los santos. Y en términos administrativos, ¿cierto? En cómo administrar todo este conocimiento cultural, tenía al Tribunal del Santo Oficio, tenía al Papa. Entonces, esos fueron los grandes cambios, la contrarreforma, las medidas que se tomaron en torno a este nuevo, a esta nueva contrarreforma, ¿cierto? A esta reforma protestante. Me interesa que se queden con el Concilio de Trento, ¿cierto? Porque el Concilio de Trento fue el documento oficial, ¿cierto? Que habla de todos estos cambios que hizo la Iglesia. Y me interesa con que se queden con que la Iglesia como que se rindió de alguna manera con Europa. Como que dijo, ya, ¿saben qué, chicos? Dejemos de lado Europa y enfoquémonos en América y colonicemos América y que la religión católica sea dominante en América, ¿ok? Entonces, súper importante eso igual para comprender un poco cómo América fue colonizada y cómo fue occidentalizada, se podría decir, ¿por cierto? Porque por algo nosotros hablamos español, ¿cierto? Por algo nosotros tenemos muchos rasgos parecidos a los españoles. Tenemos que recordar que los españoles, los portugueses, los francos principalmente, los latinos en Italia, ¿cierto? Eran los que más tenían la religión católica impregnada, ¿ok? Los ingleses, los alemanes, los suizos, los franceses, ¿cierto? No, eran más que nada protestantes, y por eso ellos también no hablan la religión, no hablan español, ¿cierto? Por eso se dan esas características y esas diferencias entre estos dos tipos de pueblos, ¿ok? Súper importante. Pero la imprenta, ¿cierto? La invención de la imprenta de Gutenberg, ¿cierto? También fue la piedra angular para poder construir todo este conocimiento, ¿cierto? El alemán Johannes Gutenberg, quien revolucionó la difusión del libro al mejorar el sistema de impresión a través de la tipografía en su taller, elaboró moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente lo rellenó con hierro, ahí como lo vimos en el video, ¿cierto? Creando los primeros tipos móviles. Las letras grabadas en plomo se combinaban formando palabras. Estas podían
reutilizar como piezas independientes para componer nuevos textos. Con este nuevo sistema, Gutenberg consiguió realizar numerosas copias de la Biblia en el mismo tiempo que tardaba un monje en copiar una Biblia. La Biblia de Gutenberg se imprimió en 1455 y se esparció alrededor de todo el mundo, principalmente en América, ya que era esta tierra la que se buscaba colonizar y también adentrar en la religión católica. De este modo, el libro se convirtió en un producto industrial, ¿cierto? Y los conocimientos, la cultura, la ciencia y la política se pusieron al alcance de una gran cantidad de personas. La imprenta de Gutenberg representó un gran cambio en la historia de la humanidad al producir muchas copias de un mismo original. Facilitó el acceso a mucha gente a la lectura de los libros. Y es súper importante, ¿cierto? Por eso leer, ¿cierto? Es súper importante informarse y es súper importante conocer un poco, ¿cierto? Sobre la historia de cómo se conformó esta imprenta, ¿cierto? Porque esta imprenta de alguna manera va a ser la que apoyó a los jesuitas en la misión de cristianizar toda esta tierra, ¿cierto? Que estaba principalmente caracterizada por tribus o civilizaciones específicas, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Chile teníamos a los mapuches, ¿cierto? Aquí un poco más antes teníamos a los incas, tenemos a los aztecas, tenemos a los aymaras, a los yaguitas, tenemos a los... todas las tribus, ¿cierto? Que conocemos, aztecas, mayas, incas principalmente, aztecas, mayas y incas, son las más grandes que tenemos que recordar, ¿cierto? Y más adelante, cuando vamos a ver cómo se realizó esto, también no solamente fue de la mano de la religión, ¿cierto? Porque también fue de la mano de el ejército, ¿cierto? El ejército pagado por los españoles, ¿cierto? Donde tenemos a la figura de Hernán Cortés como el principal independizador de estos pueblos. Entonces, súper importante la labor de la religión, es súper importante, chicos, para que lo tengan claro. Entonces, ya para ir cerrando, el Concilio de Trento fue el convenio realizado por la religión católica para poder monopolizar el conocimiento en torno a la sabiduría religiosa. Entonces, súper importante que recuerden el Concilio de Trento, ¿ok? Y el Concilio de Trento está conformado por las medidas que tomó la Iglesia para poder combatir el protestantismo de Martín Lutero, ¿ok? Y el protestantismo pregonó en gran parte de Europa, sí, pero también la religión católica se mantuvo. La religión católica también fue fuerte, también logró mantener gran cantidad de población gracias a la Compañía de Jesús y gracias a las órdenes religiosas que fueron repartiendo el conocimiento con todo el mundo. De alguna manera, como que las órdenes religiosas como que le enseñaban a leer y a escribir, y la gente, gracias, agradecida de que sabía leer y escribir, ¿cierto?, se volvían católicos y eran parte de su religión, ¿cierto? Entonces, súper importante que lo tengan en consideración. Y tenemos que recordar también, ¿cierto?, que este conflicto, me interesa mucho que recuerden la Guerra de los 30 años, porque la Guerra de los 30 años es el conflicto bélico entre protestantes y entre católicos. Súper importante igual que conozcan ese término, la Guerra de los 30 años. Y eso pues chicos, eso ha sido la clase de hoy. ¿Alguna duda con la imprenta de Gutenberg? ¿Con la impresora del Gutenberg? ¿Dudas? ¿Consultas? Recuerden colocar su nombre en la lista para que la profe los tenga en consideración. ¿No? Estaban leseando en el chat, ni siquiera me dije, pero bueno. Y eso chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Recuerden, también otra cosa, publiqué una prueba en Edmodo para que la vean, algunos ya la han respondido, pero para que la vean, ¿cierto? Y para que la vayan respondiendo y está conforme a la materia que hemos visto hasta el día de hoy. Así que eso pues, espero que estén muy bien, espero que se cuiden, espero que estén, no sé, en sus casas, no salgan por ahora para poder salir de este tema lo más pronto posible. Y eso pues, que estén bien, ¿ya? Se me cuidan. Que estén muy bien, chiquillos. Chao, profe.